Bueno, pues el proyecto nace un poco del encuentro entre las dos, entre Paula y Sandra, el gusto y la emoción y la necesidad de compartir nuestro afán por investigar los clásicos. Nos gustan mucho los clásicos, hemos trabajado juntas además en espectáculos y demás, y nace un poco de eso, de tener gustos parecidos y de querer trabajar los clásicos del siglo de oro español. Sí, en concreto esta obra, ¿no?, que es un referente tan específico y que es una joya del siglo de oro. Este personaje, Rosaura, nos llamaba mucho la atención que cuando vemos representaciones de la vida sueño, pues bueno, es un personaje femenino que apoya la peripecia de Segismundo y que tiene una relevancia, pero queríamos darle aún más protagonismo y centrarnos en ella, investigarla, conocerla, descubrir toda una serie de misterios que hay en torno a ella. Sí, porque como nosotras somos mujeres, pues nos sentimos muy cerca de este personaje. Sí. Realmente es alucinante que un personaje que escribió un señor hace tanto tiempo sea tan cercano. Nosotras en todo nuestro proceso de creación hemos ido identificándonos con todo lo que le pasa al personaje de Rosaura de una manera muy profunda. Sí. Y también hemos hecho nuestra interpretación, claro. Hay algo muy personal, Rosaura nos llega desde un lugar muy personal y de alguna manera rebota y se proyecta en algo muy social y en lo que está pasando hoy en día en el mundo, en cómo el ciudadano, cómo los seres humanos tenemos que afrontar una nueva visión del presente y de alguna manera reencontrarnos con un sistema que parece que está fallando, ¿no?, que se está de alguna manera desintegrando y nos hace replantearnos cómo luchar por nuestro destino, por encontrar nuestra identidad, que al final esa es la aventura de Rosaura, buscarse a ella misma. Sí, porque Rosaura es una luchadora. Rosaura se viste de hombre, se va de casa, sale en caballo, galopando a buscar su destino y a recuperar su honra. Sí, en una época en la que eso no era lo mismo que ahora, claramente. Y además sale a recuperar su honra, y en aquella época una mujer deshonrada era prácticamente escoria social. Entonces es un personaje que tiene un valor enorme. Sí. La verdad que sí. Es un personaje que comienza sin identidad, no es un ser, al igual que Segismundo, de alguna manera, porque eso es lo que significaba en aquella época no tener honra, ¿no? No encuentra un lugar en el esquema social en el que se puede identificar, hay una falta, hay un vacío, y a través de su valor y de su arrojo y de su empuje encuentra la manera de reconocerse, ¿no? Y bueno, en esto yo creo que hoy en día todos de alguna manera podemos sí, vernos. Nos pasa a nosotras, ¿no? Que nos reconocemos en esa sensación de a veces ser un poco invisibles, ¿no? Nos pasa a nosotras y creo que a todo el mundo le puede pasar, sí. Pero supongo que en especial a las mujeres en esta sociedad nos pasa. Y precisamente por eso, precisamente de ahí, de esa sensación de no tener espacio, de no tener lugar, que es una cuestión también muy generacional, sale el empuje de querer encontrarlo y de querer encontrarnos a nosotras. Y por eso también hicimos este proyecto, sí. Porque queríamos encontrar una manera de sentir que podíamos llevar a cabo todos nuestros deseos artísticos y nuestras capacidades como mujeres, como actrices, como dramaturgas, directoras, productoras, y hacer algo muy personal, muy nuestro y en lo que al fin y al cabo todos podamos sacar algo, ¿no? Y podamos compartir una experiencia a través de ello. La historia arranca en un lugar en el que Calderón no transitó por ese lugar, que es la historia de Violante, la madre de Rosaura. Y bueno, nos parecía muy importante hablar de este personaje, porque hay algo, como ha comentado Sandra, de lo generacional en la historia que nosotras subrayamos. Entonces empieza pidiendo ayuda a su madre y preguntándole ¿cómo puedo hacer esto que me ha pasado? Me han deshonrado, necesito encontrar mi vida, ¿qué puedo hacer? Y de ahí arranca
y continúa montando a caballo y... Y viviendo toda una aventura en la corte. Es el primer personaje que encuentra a Segismundo, el que descubre a Segismundo. Ella va acompañada de Clarín en la obra original de Calderón, pero nosotras hemos decidido como centrarnos solamente en Rosaura. Y luego eso, vive toda una aventura en su búsqueda en la corte, con Segismundo. Nosotras en la obra utilizamos la técnica del storytelling. El storytelling es la narración de historias y el comienzo de la obra es así, muy representativo en este sentido, porque nosotras salimos como si fuéramos unas dos contadoras de historias en un espacio vacío con dos linternas. Saludamos al público, nos presentamos y les decimos, vamos a contar una historia. Y en esta historia va a haber luces, va a haber sonido, van a pasar muchas cosas y si en algún momento os perdéis, podéis preguntarnos. Y ahí empieza la historia. Y en el espectáculo continuamente estamos saltando de storytellers que cuentan la historia a la historia que es contada. Sí. Y de hecho, como ha dicho Sandra, no aparecen todos los personajes de La vida sueño porque nosotras nos centramos en la visión de ella. Entonces, en esa visión aparecen los personajes que están directamente vinculados a su viaje. Su madre, Segismundo, Astolfo, Clotaldo, su padre. ¿Alguno más? Yo creo que ya. A Estrella la mencionamos, pero no Sí. aparece. Y sí, este arte del storytelling lo que te permite es jugar. Jugamos mucho y eso es muy divertido. Y pasamos por todas partes. Saltamos de la corte, pasamos de la casa de Rosaura al monte, a la cueva, a la corte, al palacio, a la guerra, ¿no? Entonces se van generando espacios de representación que van transportando al espectador, porque ese es uno de los objetivos principales del storyteller, crear en el espacio lo que no existe. Nosotros estamos en una caja negra en la que solo hay luces y sonidos y es nuestra responsabilidad que todo vaya sucediendo. Y bueno, nuestra responsabilidad y la del público que conectamos juntos y hacemos que eso pase. Entonces es como dibujar en el vacío todo el tiempo y crear imágenes y para eso nos han ayudado mucho nuestros colaboradores Rob Hart, que es el diseñador de sonido, y Iván Martín, que nos ha diseñado las luces. Y bueno, soportan, ¿no?, toda esa imaginación que intentamos proyectar entre todos. Luego también tenemos una versión bilingüe de la obra, porque la idea que tenemos con Rosaura, que es algo que ya está sucediendo, es hacerla en España y fuera de España. Nosotros a través de esta obra estamos de alguna manera mostrándole a otros públicos que a lo mejor fuera de España no conocen o no tienen tan presente a los dramaturgos españoles y a los clásicos del Siglo de Oro, mostrarlos, presentarlos, que los conozcan y que les gusten y que quieran trabajar con ellos o que incluso quieran hacer un montón de obras de teatro, ¿no? Entonces la versión bilingüe, que además ya está hecha y que está ahí cocinada también, es precisamente para eso, para moverla fuera. Y es una versión también que tiene voces en off, nosotras también hablamos en inglés, pero cualquier persona puede entenderla en inglés y en castellano. Los textos de Calderón están en castellano para que puedan escucharlos en nuestra lengua y las narradoras de historias pues suelen hablar en inglés para que el público lo entienda. La naturaleza del proyecto es que se adapte a cualquier público. Es decir, nosotras este fin de semana vamos a actuar en Alcalá con una versión bilingüe para un público español. Entonces nuestra versión se adapta a eso. Mañana viajamos a Londres para hacer la función delante de un público inglés. Pues nos vamos a adaptar a ese público, a ese espacio y a esas circunstancias. Eso es algo que siempre tuvimos muy claro desde el principio, que queríamos que Rosaura viajara y fuera a todas partes y en todas partes tuviera cabida. Entonces, al ser solo nosotras dos y al trabajar con este código, somos muy flexibles y además es muy divertido, ¿no?, poder trabajar proyectándote en con quién estás compartiendo la historia cada vez, de qué nacionalidad es el público, de qué edad, en qué circunstancias, estamos en un teatro
o quizá estamos en una sala más pequeñita, o incluso, ¿por qué no?, en un exterior, en un parque o en la calle. Sí, la idea es hacerla en cualquier lado, porque es que somos 2 actrices y 2 linternas. Sí. Y tenemos luces y sonido, pero si no tuviéramos luces y sonido, podríamos hacerla. Podríamos hacer Rosaura. No quiero hacer un spoiler, pero las linternas son espadas también. Las linternas son espadas. Espadas láser. Ni más ni menos. Así que, bueno, la idea es eso, ¿no? Que podemos jugar y bueno, en ese juego que nos encontremos todos en un lugar divertido y en el que podamos compartir.